Bueno, muy bien, después de entregar estos premios, son los dos primeros premios porque durante todo el día y mañana también vamos a continuar entregando estos incentivos a ustedes que se han conectado en estos 2 días. Continuamos, retomamos nuestro B2B Finance Day y hay un panel muy especial que viene a continuación. Este panel tendrá un tema interesante, el arte de la conciliación y reestructuración en cartera empresarial en crisis, en estos momentos que estamos viviendo precisamente. Para ello hemos invitado al doctor William Lenis, a Marco Eliezer Peralta, a Ana María López y como moderador Reinaldo Espinosa. Vamos a conocer un poco de ellos. Reinaldo Espinosa como moderador. Es un veterano de la industria financiera. Durante los 26 años de su carrera ha ocupado múltiples puestos de liderazgo en los 4 países de la Alianza del Pacífico y de Canadá. Su experiencia en la reestructuración incluye participación directa en más de 200 casos, incluidas empresas, por ejemplo, La Polar en Chile, Electricaribe en nuestro país, Comercial Mexicana de México y varias empresas del SITP aquí en Colombia. Trabajó en el pasado como vicepresidente de Cuentas Especiales del Banco Colpatria, siendo responsable de la cobranza y reestructuración del portafolio corporativo, comercial e inmobiliario y PYME de más de 500 millones de dólares. Es el actual presidente de Concordia Investment, un banco de inversión boutique que busca soluciones para clientes corporativos que están experimentando alguna fase de alta liquidez. Contamos también en nuestro panel con Marco Eliezer Peralta Fernández. Él es abogado de la Universidad Libre de Colombia con perfil de negociador de cartera improductiva, estructurador de modelos eficientes de gestión jurídico-comercial, amplia experiencia en el sector financiero, especialmente en las áreas de normalización de activos y jurídica. Se desempeña hoy como gerente general de Non-Performing Loans, compañía estructuradora de cartera castigada. Fue gerente jurídico nacional de la Compañía de Gerenciamiento de Activos Covinoc, gerente nacional de cobranza judicial del Banco Colmena y del Banco Caja Social, entre otros. Contamos también con William Lenis dentro de nuestros panelistas. El doctor Lenis es ingeniero industrial egresado de la Universidad Católica, especializado en gerencia de negocios internacionales, servicios financieros y de gestión, además con una especialización de alta gerencia, liderazgo empresarial y Master of Business Administration, MBA, disciplina académica, liderazgo empresarial. Actualmente es el director nacional de normalización de banca de empresas del Banco Da Vivienda. Nos acompaña también en este panel Ana María López, socia OPES de Banca de Inversión para Empresas en Crisis, especializada en turnaround. Interesante el tema que van a desarrollar ellos, el arte de la conciliación y reestructuración en cartera empresarial en crisis. Comenzamos entonces escuchando a nuestro moderador Reinaldo Espinosa. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Beatriz, por esta nueva oportunidad de compartir con todos ustedes. En abril de este año, Ray Dalio, el fundador de Bridgewater Corporation, uno de los mayores asset managers del mundo, sugirió que aproximadamente se inicia un largo ciclo de reestructuras corporativas que podría tomar 3 a 5 años. La profundidad inusitada de esta crisis, los grandes apoyos financieros proveídos por los distintos estados en el mundo y el masivo forbearance implementado por la banca están muy próximos a su normalización, y con ello se iniciará un largo ciclo de ajustes en las estructuras de capital de las distintas compañías. Sin duda, este nuevo ciclo traerá una serie de desafíos de management, operativos y crediticios para el sector financiero, los cuales deben ser resueltos a la mayor brevedad. Sobre esos temas girará este conversatorio. Bueno, William, la primera pregunta es para ti. Luego de la aplicación de una medida generalizada de congelamiento de cuotas para la mayoría de los créditos grandes, de medianas y pequeñas empresas,
como una estrategia temporal que se utilizó de manera masiva, ¿qué paso sigue ahora? ¿Cuál debería ser esa siguiente estrategia que asegure la sostenibilidad de cartera y evite una entrada masiva de empresas en mora? Encontramos mucha situación de incertidumbre, nuestros clientes no sabían qué iba a pasar y cada vez iban pasando los meses y pues los sectores estaban cerrados, el comercio, la economía. Entonces empezamos a mirar que ese contacto con los clientes nos iban a hacer tener que tener celeridad en esa comunicación, en encontrar cuáles eran las situaciones que ellos tenían y empezar a innovar procesos. Entonces ahí empezamos a tener en cuenta situaciones como la analítica nos sirve acá de primera mano, porque las pequeñas y medianas empresas tienen unos comportamientos similares. Entonces a esa analítica empezamos a colocar la historia de años anteriores, segmentación, procesos de pago y quienes de alguna manera habían levantado la mano a solicitar periodos de gracia o de prórrogas. Esa analítica nos sirvió para poder hacer de alguna manera procesos estandarizados en cuanto a lo que le entregábamos a los clientes, y los BPOs sirvieron de mucha ayuda para tratar de hablar con el cliente, entender su situación, porque era importante conocerla, y de allí poder entregarle una solución de acuerdo a la medida que tenía, de una manera estándar, digo, para las pequeñas y algunas medianas empresas. Ya para las empresas grandes teníamos que hacer vestidos a la medida, porque la situación era diferente. Tal vez quisiera manifestar que esos resultados de ese diagnóstico y entrevistas con los clientes en empresas medianas y grandes, pues nos daban de alguna manera una situación de tranquilidad, porque había muchas empresas que estaban muy bien organizadas y que tenían seguramente músculo financiero. Entonces, de aquí en adelante, después de hacer ese diagnóstico y poder encontrar soluciones a la medida, tenemos que actuar con celeridad. El gobierno estipula que a través de una circular que llama de programa de deudores, hace que podamos darle a nuestros clientes procesos de redefinición de sus créditos sin necesidad de marcarlos. Porque es que el cliente, cuando quiere o cuando se le ofrece una reestructuración, lo primero que dice es: si voy a estar marcado en el sistema, yo me abstengo de hacerlo, y a veces es muy difícil la negociación. Hoy, hasta el 31 de diciembre, podemos otorgarle redefiniciones a los créditos sin necesidad de hacerle esa marca. Eso nos permite a nivel normativo hacerlo. Entonces, tenemos que tener innovación, celeridad para poder tener una cobertura total de los clientes. Nuestros equipos de cobranza no dan abasto, entonces nos tocó utilizar mecanismos que nos permitiera tener un contacto digital muy rápido y utilizar la parte comercial. La parte comercial en este caso fue fundamental para poder tener ese contacto con el cliente y conocer de primera mano. Ya por último, pues en temas de innovación, pues seguramente tenemos que apoyarnos en los gestores, en las bancas de inversión, que van a poder ayudar a los clientes y de alguna manera nos van a retroalimentar durante este proceso. Creo que esos son como los aspectos fundamentales que de aquí en adelante van a hacer que seguramente la sostenibilidad de la cartera esté en unos mejores términos, Reinaldo. Bueno, pero un poco para resumir, me quedé con unos conceptos muy interesantes de William. Aquí tengo algunas notas, conceptos de celeridad, innovación, analítica y coordinación interna. Han sido un poco, digamos, las herramientas, digamos, que han ocupado Onda Vivienda en particular para poder manejar, digamos, este forbearance y esta reestructuración masiva de compañías, y probablemente con esas bases, digamos, puedan seguir adelante. Ana María, tú como socia de una compañía especialista en temas de turnaround, quería hacerte una pregunta que yo creo que hoy día es bastante atingente. ¿De qué manera tú crees se puede desarrollar una gestión más potente en el acompañamiento de empresas en dificultades para evitar que entren en un proceso de insolvencia, dada esta coyuntura actual de crisis? Cuéntame un poco cómo lo ves. Bueno, muchísimas gracias, Reinaldo, por la pregunta. Yo creo que realmente lo que están haciendo
desde los bancos con el tema de automatización, con el tema de diagnóstico rápido, con el tema de gestionar patrones de comportamiento del mercado. Definitivamente va a ser una manera en la cual como ecosistema vamos a poder responder más eficientemente a lo que viene. Pero realmente uno de los temas desde nuestra perspectiva, desde el lado más de consultoría, es que el tema de la cartera realmente es un reflejo de los procesos de transformación que las empresas puedan llevar a cabo. En ese orden de ideas, pues más allá de obviamente buscar patrones y buscar soluciones esquemáticas para las problemáticas que vamos a afrontar en los próximos años, creo que el poder llegar a gestionar procesos de transformación efectivos es lo que nos va a permitir asegurar que esa cartera sea recuperable y que de esa manera podamos fortalecer todo el sistema. En ese orden de ideas, creo que especialmente desde el sector empresarial necesitamos comenzar a ver una apertura mucho más grande a la transformación, no solo por la coyuntura COVID, que por supuesto es algo que ha demostrado y ha acelerado las problemáticas subyacentes que ya veníamos afrontando. Un poco como lo mencionaba William, no es solamente ver qué está pasando ahora, sino cómo se venían comportando las empresas antes. Y lo que nosotros venimos viendo es que realmente el tema de productividad en nuestro país y en nuestra región es algo que es muy bajo. Una estadística, nosotros tenemos una producción de $11 por hora de PIB versus Estados Unidos, que la tiene 72. Esa falta de productividad es algo que nos afecta mucho, no solamente en tiempos coyunturales como los que estamos viviendo, sino en general. Y eso nos afecta, por supuesto, lo que es la competitividad. Eso es un resultado de muchos factores, entre ellos algo que debemos hacer en este momento en la transformación, y es llegar realmente a procesos de digitalización y de tecnificación, porque es la única manera en la cual podemos hacer cara a los retos tanto nacionales como regionales y globales que vamos a estar afrontando. Otro tema que también es muy importante es que necesitamos comenzar a hablar de encadenamiento no solo operativo, sino encadenamiento financiero. Es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, porque definitivamente si no nos encadenamos, si no generamos eficiencias, pues esa cartera se va a ver deteriorada cada vez más. Y nosotros como economía y por supuesto desde la perspectiva de consultoría, nosotros necesitamos que los bancos se fortalezcan a través de la recuperación de esta cartera. Son procesos que no son sencillos, como les decía, son procesos que comienzan primero con la apertura y el reconocimiento de las problemáticas que estamos afrontando, y eso nos exige que miremos la empresa como un todo. No podemos seguir hablando de que solo tenemos un problema financiero o un problema de flujo de caja, cuando eso es el resultado de toda una gestión operativa, administrativa y estratégica. Entonces tenemos que ver realmente las empresas como un ente que está engranado y que requiere que haya una transformación en todos sus procesos, y no solamente buscando ver cómo encuentro más crédito, cómo refinancio, sino cómo realmente soluciono los problemas que ya tengo, que están reflejando en un problema de flujo de caja y un problema de liquidez y eventualmente de insolvencia. Creemos realmente que eso nos exige mirar hacia adentro de las empresas, comenzar a hacer unos esfuerzos reales por bajar desperdicio, por encadenar nuestras líneas de suministro, por entender mejor los patrones de comportamiento de nuestros clientes a través de captación de datos, por supuesto, pero a través de un análisis mucho más profundo para poder ver cómo se van a comportar, no solo cómo se están comportando hoy, porque por supuesto el mundo digital cambia a una velocidad exponencial. Entonces necesitamos poder llegar a ese tipo de análisis, que es algo que las empresas, tanto colombianas como latinoamericanas en general, no están haciendo, y es un cambio estructural que debemos hacer para realmente salir de esta coyuntura, no solo como sobrevivientes, sino preparados para poder gestionar los nuevos retos que se nos vienen, que son temas, por supuesto, de competitividad, de bioseguridad, de cadenas de suministro. En temas de cómo llegamos realmente a que esto se implemente en las empresas y que realmente podamos gestionar estos cambios más allá de un diagnóstico muy bonito y un documento muy elegante de cuáles son los factores. La implementación es donde vamos a hacer la diferencia, y la implementación requiere algo que, de nuevo, hemos visto que se nos dificulta, y es un tema de comunicación abierta dentro de las organizaciones. Nosotros necesitamos contarle a las organizaciones qué está pasando, cuáles son las decisiones que estamos tomando, y necesitamos hacerlos partícipes de este proceso de transformación,
porque no hay transformación que ocurra solamente en la junta directiva o en el equipo administrador. Necesitamos que todo el mundo pueda alinear sus objetivos para que las transformaciones ocurran de una manera efectiva. La realidad es que la cartera, desde nuestra perspectiva, y súper respetuoso, por supuesto, a todos mis colegas, es un reflejo de la capacidad operativa administrativa de las empresas. Hasta que no aprendamos a cambiarnos y generemos un tejido empresarial más resiliente, un tejido empresarial que tenga la disposición de estar cambiando en vez de tratar de tener de alguna manera de salvaguardar sus decisiones pasadas, porque esas ya no sabemos cuáles son las consecuencias, sino realmente de generar procesos de cambios continuos, que es donde vemos la diferencia entre las economías que tienen una capacidad de reacción más grande. Pues la realidad es que la cartera va a seguir estando en riesgo. La coyuntura, por supuesto, como les decía, nos lleva a un momento muy especial donde tenemos que encarar estos procesos, pero es algo que tenemos que hacer tanto en este momento como poderlos hacer de manera continua para mitigar los efectos tanto no solo de las crisis empresariales, sino también de los cambios económicos que vamos a seguir viendo, por supuesto, como los hemos visto históricamente. Súper de acuerdo con tus comentarios, Ana María. Yo creo que al final del día una reestructura financiera obedece, digamos, a un cambio en un patrón de flujo, o es un cambio, digamos, en el flujo de caja de la compañía, ¿cierto? Pero al final del día, el tema más importante, digamos, es poder darle continuidad y poder darle valor a la empresa, ¿cierto? Tal de que permita pagar estos créditos también. Por tanto, digamos, la transformación interna de la empresa, el turnaround, digamos, que se le pueda dar también y la eficiencia, digamos, que se pueda generar en proceso, es un tema que es absolutamente interesante. Cambiando un poco el tema, tengo una pregunta para Marco Eliezer Peralta, que es un gran conocedor y un gran especialista, digamos, en temas financieros. Y la pregunta es la siguiente: el nuevo marco normativo y las nuevas condiciones de entorno exigen reinventar las políticas, estrategias y fortalecer capacidades, además de adecuar los modelos de actuación. ¿Cuáles serían esos 3 aspectos de mayor relevancia que deben reinventarse hoy en día? Muy buenos días a todos. Un saludo especial a Beatriz, a Ciclo de Riesgo, por la invitación, a mis compañeros panelistas. Bueno, frente a la pregunta, Reinaldo, de los 3 aspectos, yo retomo un poco lo que ha comentado William y Ana María. Hoy en día la pandemia, pues la crisis nos tomó por sorpresa a todos. Un poco me devuelvo hacia la crisis de los finales de los 90, que tuvo unas situaciones similares, o unas repercusiones similares, un índice de desempleo superior al 20%, un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto, un tema de inseguridad, un tema de avalancha judicial, y ahí es donde me quiero enfocar un poco. Yo creo que en este momento la crisis nos enseña que lo que menos debemos apuntar en los siguientes años, donde se va a postergar esta situación, es en temas netamente jurídicos y netamente judiciales. En el 99, con el tema de empresas, comenzamos a aprender lo que fue los procesos preconcursales que se manejaron a través de unas circulares que emitió en su momento la entonces Superintendencia Bancaria, que fue la circular 039 y la 044, donde los bancos, las entidades financieras, entendimos y aprendimos a ponernos de acuerdo para viabilizar las empresas en dificultades. Posteriormente vinieron la ley 550 y las 1116 y las 560, decreto 560 hoy en día. Pero eso nos enseñó a prepararnos, a preparar equipos especializados. Fue una crisis donde los bancos volvieron su mirada a las áreas de recuperación, fortalecieron sus áreas de recuperación y
miraron el perfil que se necesitaba para hacer esa gestión. Yo creo que hoy en día, en la crisis de la pandemia, nosotros, después de la aplicación del PAC, de la circular 022, vendrán años complejos, ¿sí?, en donde esa segmentación que hablábamos anteriormente va a necesitar una aplicación de estrategia o una vacuna, ¿sí?, como comparando con el tema COVID, que mejore la situación de las empresas y permita reflotar y viabilizar las compañías. Yo veo el tema y lo comparo siempre con lo que es esta crisis de pandemia, y veo empresas que van a ingresar a urgencias, veo otras empresas que van a ingresar a la unidad de cuidados intensivos, veo otras empresas que salen de la unidad de cuidados intensivos y vuelven a su casa, y veo otras empresas que finalmente van a tener un tema terminal. ¿Qué necesitamos o qué necesita el sector financiero para preparar un equipo especializado? Un equipo especializado que, en primer lugar, realice un diagnóstico, ¿sí?, partiendo de una segmentación, lo que William hablaba al comienzo, todo el trabajo que están haciendo ya hoy en día los bancos de segmentar y identificar. Una automatización también que permita los volúmenes que se vienen ser manejados, y conformar equipos internos o externos, ¿sí?, especializados. Este tema no se puede tratar de la misma forma en que se ha venido tratando la gestión de recuperación, porque es un tema que tiene muchísima más profundidad, que necesita muchísimo más entendimiento. Entonces, esa segmentación del portafolio va a tener segmentación por capitales, garantías, situaciones del sector económico, del sector. Hay muchos sectores que se van a ver afectados, cuya viabilización va a ser mucho más complicada, ¿sí? El sector yo veo hoy en día el sector de espectáculos, no sé cuándo vamos a poder estar a menos de 2 metros viendo espectáculos, y lo que representa para ese tipo de empresas volver a reflotar. Ahora bien, esos equipos especializados, ¿sí?, tienen que tener unos perfiles financieros, jurídicos, ¿sí?, y sobre todo un perfil comercial y de entendimiento de lo que le sucedió a cada una de las empresas. Hoy las empresas o el sector está pasando estos 6 meses que hablábamos de la aplicación del PAD al 31 de diciembre, yo creo que sin mayor esfuerzo y sin mayor análisis, porque hasta ahora hace 2 días volvimos a la nueva normalidad. Hace apenas 2 días volvimos a la nueva normalidad. Y estamos reaccionando un poco al golpe, sin descartar todo lo que viene, que es la posibilidad de un posible rebrote del COVID. Entonces, para redondear la respuesta, yo digo que hay una segmentación, debe haber una segmentación, debe haber un diagnóstico y una perfilación, debe haber una asignación de perfiles especializados y una aplicación de estrategias diferenciales. Ese ciclo nos va a llevar a que finalmente algunas empresas o muchas empresas que van a entrar en un proceso, en un tema terminal, ahí van a empezar a aparecer los famosos fondos, los fondos que han venido adquiriendo durante los últimos 10, 12 años portafolios de cartera masiva, pero que poco han tomado o se han especializado en portafolios de cartera empresarial, porque es un tema totalmente distinto. NPL, que es la empresa que gerencio, ya ha venido contactando con diferentes fondos de inversión que tienen gran interés, ¿sí?, en ver cuál va a ser el comportamiento y cuál va a ser ese mercado potencial de cartera corporativa que va a salir al mercado en el año 2021, 2022, bajo una dinámica de entendimiento también, entendimiento
de salvar empresas, no solamente comprar créditos, sino salvar empresas, fondos de inversión que permiten capitalizar, fondos de inversión que permiten inyectar recursos nuevos. Entonces, ahí va a haber un nacimiento de lo que yo llamo una banca paralela para créditos en dificultades a través de los fondos de inversión. Esos fondos de inversión que adquieran esa cartera van a tener que aplicar la misma estrategia que aplica el sector financiero con equipos especializados. Esto no se puede recuperar de ninguna otra forma. Hay que hacer un acompañamiento muy puntual a las empresas, un entendimiento. Es un poco el modelo alemán de entender las necesidades y la naturaleza de la crisis de la empresa para salir adelante. Sí, totalmente de acuerdo, Marco. Yo creo que es un tema de equipos especializados, es un tema, digamos, de equipos multidisciplinarios. Esto no se arregla solo con abogados, o solo, digamos, con contadores, o solo, digamos, con financieros, ¿no? Nosotros estamos viendo cierta evolución en ese sentido, Marco, en términos de que en países como Chile ya se está hablando de la necesidad de un intermediario profesional independiente, ya sea a acreedores como al deudor, ¿cierto?, que permita coordinar una reestructura privada multilateral, de manera que los bancos puedan externalizar la pesada carga que tienen, digamos, de reestructuración financiera para casos grandes y complejos. Y aquí le tengo una pregunta a William. ¿Cómo ves tú, William, la posibilidad de implementar esta alternativa en Colombia? Es decir, tener intermediarios que sean empresas, digamos, que se dediquen ya sea al tema de reestructura o ya sea al tema de turnaround, o eventualmente, digamos, otras bancas de inversión especializadas que les puedan apoyar al sistema financiero en general, ¿cierto?, como entes independientes en torno a buscar negociaciones que sean de buena fe, ¿cierto?, y negociaciones que sean viables, digamos, para ambas partes. Bueno, Reinaldo, también una pregunta muy interesante. Uno diría que un agente comercial, un intermediario, ese profesional independiente, pues es el que se dedica de alguna manera a promover, a realizar ese tipo de negocios y esas operaciones y intermedia entre las partes de tal manera que pudiese llegar a cerrar acuerdos. Hoy, pues tú lo comentas que seguramente en Chile está iniciando este tema. Yo lo veo de alguna manera en Colombia un poco incipiente. Seguramente hoy cuando estamos entrando en una negociación con el cliente, cuando hacemos un diagnóstico, cuando hacemos este entendimiento, sugerimos primero al cliente de que pues se pueda asesorar, porque seguramente hoy las empresas que están en crisis por la situación de pandemia, incluso antes de pandemia también, hay empresas que internamente no están viendo sus propios problemas. Eso es como cuando el dicho de que barre uno pero no levanta el tapete. Entonces seguramente hay bancas de inversión, hay intermediarios, profesionales independientes que son expertos en poder revisar este tipo de situaciones. Entonces, hoy en Colombia, y lo digo por experiencia a nivel de banco, lo que hacemos es sugerir que la empresa contrate un experto que le permita poder de alguna manera ver la situación que tiene, por qué ha entrado en default y de alguna forma organice la casa. Yendo más a fondo a tu pregunta, sería que también los bancos, de alguna manera, también entraran dentro de ese proceso. Hoy hemos tenido, lo digo ya, digamos, desde el punto de vista de vivienda, entrando con algunas empresas que de alguna forma estamos entregando algunos créditos, algunos clientes que definitivamente dentro del proceso normal o en las etapas de normalización, el banco ya ha abarcado instancias en donde ya no encuentra unas soluciones expeditas y le entrega a esos intermediarios, a esos expertos, a esas bancas expertas en eso, para que lo pueda hacer y llegue a un entendimiento con ellos. Entonces, hoy está incipiente, pero seguramente creo que es un mecanismo que
deberíamos tener en cuenta, sobre todo, como tú dices, para aliviar esa carga tan grande y en empresas supremamente grandes, sobre todo esas empresas que hoy afectan de alguna manera el indicador de los bancos, porque son negocios muy grandes, son negocios que tienen que ver con el sector público, son negocios que tienen que ver con el sector del transporte, con el sector de ingeniería, de obras civiles, que hoy, a pesar de las situaciones, pues los bancos se desgastan de alguna manera, el mismo cliente también, y ese refresco que haya de mirar los toros desde la barrera podría ayudar muchísimo a que estos negocios evolucionen. Eso es así, William, es absolutamente cierto lo que dices y yo lo que estoy viendo, al menos en Chile, digamos, es un paso adelante en términos, digamos, de que la banca en general, ¿cierto? Empuje, digamos, o recomienda asesores que sean absolutamente independientes y que permitan coordinar, ¿cierto? Todos los aspectos, digamos, que requieren ser coordinados en una relación, digamos, de multilateral en acreedores, digamos, con una compañía que está viviendo algún ciclo de liquidez. Yo diría, digamos, que esa herramienta, digamos, puede ser tremendamente interesante precisamente para el tipo de casos que tú sugieres, William, casos más bien corporativos, compañías más grandes, ¿cierto? Cuyo gasto en tiempo, digamos, puede ser tremendamente oneroso y por tanto para los bancos también haga mucho sentido, digamos, tener un tercero que se lleve esa función. Un poco quería ahora preguntarle a Ana María, un poco un tema que tiene que ver con financiamiento. Probablemente una de las cosas, digamos, que se han visto escaseadas, por ponerlo así, un poquito más escasa en estos días, digamos, con excepción, digamos, de los alivios COVID, digamos, que han implementado los distintos gobiernos. Entonces, hablando un poco de reestructuración y soluciones alternativas de financiación para empresas en general, ¿qué herramientas o soluciones o figuras existen y cómo podemos acceder a ellas, ¿no? ¿Qué le recomendarías tú a una empresa o qué pasos tú le recomendarías a una empresa que son los claves, digamos, para lograr un fin exitoso en términos de conseguir el financiamiento que requieren? Muchísimas gracias, Reinaldo. La verdad es que el tema de financiación de activos sin crisis o distressed debt investing, que es una industria que existe a nivel internacional, por supuesto, paralelamente al desarrollo empresarial. Es una industria que hoy por hoy tiene más de 17 billones de dólares en activos bajo administración. Es una industria muy próspera, es una industria que, como decía, pues como venimos diciendo, asume un poco el riesgo de estos activos apoyándolos en un momento donde las otras fuentes de financiación pues no deben cargar con ese estrés y ese peso. La verdad es que nosotros en Colombia y en Latinoamérica no tenemos esas estructuras, pues como lo decía un poco Marco, por supuesto desde el tema de paquetización, de deuda, sí existen y también les ha ido muy bien y han tenido unos resultados muy interesantes, pero el tema es que esas inversiones en activos corporativos en el cual se entra a ayudar a la empresa, a ayudar su flujo de caja y arriesgar con esa empresa la capacidad de transformación es algo que es relativamente nuevo para nosotros. Desde OPES más o menos desde hace 2 años y por supuesto sin tener en cuenta que íbamos a pasar por esta coyuntura, hemos venido estructurando un fondo de capital privado para la colocación, para la compra de deuda financiera a descuento de estas empresas y la reestructuración de su deuda. OPES Capital es un fondo que lanzamos hace más o menos un mes de la mano de la sociedad administradora FidoOccidente y tiene como objetivo llenar un poco ese hueco del que venimos hablando y es que estas empresas no cuentan con alternativas de financiación en momentos difíciles, al igual que los bancos y que el sector financiero que los vienen apalancando, porque el private equity en Colombia sigue siendo muy incipiente, muy pequeño, están cargando el riesgo de estos cambios estructurales que están ocurriendo. Entonces, nosotros queremos y pensamos que realmente una de las respuestas importantes a lo que estamos viendo en temas de crisis empresarial, obviamente profundizado por COVID-19, pero no exclusivo de COVID-19, viene desde el private equity.
donde esos equipos especializados existen, donde la capacidad de asumir un riesgo distinto al bancario está disponible desde los inversionistas y sus perfiles de riesgo, y donde realmente podemos hacer un acompañamiento más profundo a estos activos desde sus procesos internos, porque entendemos que es muy desgastante para los bancos y el sector financiero pues meterse individualmente en estas empresas para hacer unos cambios que no es su negocio. El negocio de los bancos no es estar metido individualmente en las empresas, sino hacer colocación crediticia, y es donde necesitamos que se puedan concentrar. Entonces, nosotros desde el área del private equity sí consideramos que tenemos que ser una solución estructural, no solo para nuestros procesos de producción, no solo para las empresas, sino porque también necesitamos poder generar unos impactos sociales que vienen con la responsabilidad de liquidar, o cuando estas empresas ya no son sostenibles, que realmente es un golpe muy fuerte a la economía, porque nos toca volver a comenzar todas las curvas de aprendizajes de estas empresas. Parte del tema, lo que sentimos nosotros es que el no tener estas alternativas de financiación para las empresas en crisis deja el ecosistema empresarial un poco cojo, en el sentido que si no ayudas a las empresas a reestructurarse, a redefinirse y a seguir adelante, pues todo el esfuerzo de 10, 15, 20, 30 años de empresas se pierden, y eso significa perder obviamente mercado, empleos, donde la movilidad además laboral en Colombia es muy poca, entonces dejamos una vulnerabilidad a nivel de empleos muy grande, pero además la capacidad tributaria de estas empresas, que obviamente es mucho más grande de lo que es de las empresas que están iniciando, no solo pues por sus tamaños naturalmente. Entonces, creemos que tenemos que gestionar una herramienta estructural. Aspiramos a ser pues uno de los primeros fondos, que no el que se inventó la rueda, por supuesto, pero que sí da una respuesta a las necesidades locales nuestras, porque uno de los temas es que los fondos grandes que hacen este tipo de transacciones pues están acostumbrados, uno, a transacciones de unos tamaños muy grandes, y B, muchos de ellos están dedicados a asumir son riesgos de empresas que ya están en bolsa. Mientras que la masa crítica de nuestras empresas, pues como lo venimos hablando, son empresas medianas, generalmente empresas familiares además, que en sí ya afrontan una serie de retos que tienes que comenzar a reestructurar y cogerlas de la mano y apoyarlas en la transformación. Y ahí es donde realmente creemos que está la respuesta, no solo para las empresas, no solo para el sector bancario, pero también para una clase nueva de inversionistas que tenga la disposición de ver que estos no son activos, que son activos que tienen un gran potencial de generar retornos, y que podemos hacer un balance muy positivo entre el retorno al inversionista y, por supuesto, el bienestar que podemos brindar a las empresas, y a gran escala, por supuesto, en la estabilización económica, donde en vez de estar rotando estas empresas y botándolas a la basura y volviendo a comenzar y quedando con acreedores y generando huérfanos empresariales, pues lo que haces es que les das una nueva oportunidad, reconociendo que tienen experiencias y experticias que son importantes para la economía. Totalmente, yo comparto lo que tú dices. Yo por lo menos la experiencia de Concordia Investments con temas de fondos, que es bastante amplia también. No me he encontrado con fondos, digamos, que son masivos en temas, digamos, de distrés o compra de cartera de descuento, ¿cierto? Pero fondos, digamos, que se dediquen al high yield, al préstamo en compañías, digamos, con mayor nivel de riesgo, realmente, digamos, son tremendamente escasos, así que te felicito por ese venture. Creo que el tema más importante en ese sentido es poder demostrar a los inversionistas, digamos, que tenemos una tesis de inversión en una compañía que tuvo un bache, ¿cierto?, pero que ha hecho el turnaround, o que está haciendo el turnaround para llegar a un escenario, digamos, ya normalizado. Ahora, sin turnaround no hay nada, ¿cierto? No hay nada. Y creo que parte, digamos, del éxito para cualquier compañía, digamos, que actúe como deudor, o que esté pidiendo recursos, digamos, por la vía de estos fondos de capital privado, debe ser demostrar, ¿cierto?, la capacidad, digamos, de poder hacer el cambio que la compañía requiere. Bueno, un poco yéndonos al tema de consultoría.
Marco, tú, en particular tu compañía, cuando asesoran empresas que están por iniciar un proceso de negociación de deuda, ¿cuáles son los aspectos claves que esa compañía debe instrumentar antes de arrancar con el proceso, tal de darle, ¿cierto?, una probabilidad de éxito alta? ¿Cuál en tu caso, digamos, son los aspectos claves, digamos, de la preparación de un proceso de reestructuración de deuda? Ok, yo creo que lo primero que deben tener claridad es el tema en cuanto a gobierno corporativo, en cuanto a lo que quieren sus socios o accionistas, y un poco también adentrarnos en la situación financiera de la compañía. Un poco también enfocar hacia el tipo de empresa, ¿sí? El tipo de empresa, cuál es el mercado, y cuáles son sus expectativas en corto, mediano y largo plazo. Enfocarnos también en cuál va a ser la situación post-acuerdo, si es acuerdo cumplible o si simplemente se van a aplicar un paliativo que va a terminar llevando o alargando el tema de situación de liquidación de la compañía. Nosotros lo que, en primer lugar, nos sentamos es con el gobierno corporativo para explicarles cuáles son las consecuencias, ¿sí?, que tendría una reestructuración o una redefinición de sus pasivos en términos de plazo, condiciones y sostenibilidad en el tiempo. La mayoría de las compañías quieren reacomodar su caja, y creo que es lo que hoy en día van a buscar estas pymes, MIPYMES, que han tenido una inactividad ya mayor a 6 meses, pero muchas de ellas no van a dar para un tema de readecuación de su deuda y van a caer en liquidación. Entonces, la sinceridad, tanto al interior del gobierno corporativo como la sinceridad de las cifras, es un punto fundamental para recomendar o adentrarnos en un tema de acompañamiento en trámites de reestructuración de deuda. Eso básicamente es lo que nosotros recomendamos o miramos en un principio. Muy claro, Marco. Yo vuelvo a lo que acabo de comentar después de la exposición de Ana María. Yo creo que dependiendo del problema, si es un bache de mercado, ¿cierto? Si se nos cayeron los precios de mercado, ¿cierto? Creo que es una situación muy distinta cuando tenemos que adaptar un negocio, ¿cierto?, a una nueva realidad, ¿cierto? Yo veo que en este proceso de entender, digamos, que las adaptaciones o el turnaround que debemos dar internamente a compañía es lo que nos va a permitir también ser una empresa viable y poder pagar las deudas. Entonces, un bache normal, ¿cierto?, probablemente requiere soluciones que son bastante estándar, ¿cierto? Pero un bache, digamos, más profundo, yo creo que tiene que arreglarse por dentro de la compañía y para eso, digamos, la compañía tiene que demostrar que ha hecho o está haciendo el turnaround correspondiente, ¿no? Una pregunta para William, una pregunta más general, así como está viendo un poco el tema hacia adelante. Si te tocara trazar un horizonte en 3 etapas, primera la crisis, la segunda la estabilización y tercero la recuperación, ¿cómo ves esas etapas, digamos? ¿Qué es que la crisis dure cuánto tiempo, la estabilización cuándo comenzaría y la recuperación cuándo comenzaría? ¿Cómo lo estás viendo un poco asociado al tema de cartera comercial en Colombia? Bueno, Reinaldo, digamos que hoy estamos en crisis. Como lo dije tal vez en la respuesta anterior, no pensábamos que esta situación fuera a tener un tiempo tan largo y seguimos en ese tema. Sin embargo, el gobierno ha venido dándole apertura a sectores que anteriormente pues estaban completamente cerrados. Entonces este tema ha sido supremamente gradual. Empecemos más o menos como hacia el mes de junio, donde ya hay apertura por parte de los sectores de la construcción, comercio de primera necesidad ya estaba abierto, todo lo que es comida, todo lo que es temas farmacéuticos, que era lo que se tenía dentro de la
dentro del confinamiento se podía salir a poder comprar esos artículos de primera necesidad. Entonces, yo pensaría que de acuerdo al tema que el gobierno ha venido abriendo y dándole apertura a sectores, incluso el del transporte, sobre todo el tema de vuelos nacionales, y creo que ya se está dando inicio a vuelos internacionales, yo creería que podríamos tener un tema de estabilización hacia el primer semestre del 2021. Creo que todavía estamos un poco crudos, hay mucha incertidumbre. Habría que empezar a mirar también que los sectores pueden estar abiertos, pero las personas salir a la calle, hoy tenemos teletrabajo, hoy tenemos trabajo en casa, y las personas están saliendo estrictamente a lo necesario, y esas son como recomendaciones. Entonces, temas como los retail, como el turismo, como la recreación, viene muy lento. Hoy tenemos autocine, no tenemos el cine donde va a congregarse un número de personas importantes dentro de un local, dentro de un establecimiento, dentro de una sala. Entonces, creemos que estos meses que nos quedan del año, que son aproximadamente 3 meses, vamos a empezar a tener este tema gradual y podríamos estarnos estabilizando hacia el primer semestre del 2021. Ya la recuperación dependerá de muchas cosas. Una de ellas, que es un tema no menor, y es el tema de la vacuna, porque así estén los mercados abiertos, así esté el comercio abierto, así estén los sectores abiertos, va a haber mucha incertidumbre y va a haber temor de las personas salir a la calle, porque vamos a seguir conviviendo con el virus. Entonces, no vamos a tener una Navidad igual a las anteriores. Va a haber una restricción en muchas cosas. Entonces, el primer semestre va a ser como esa prueba fundamental de estabilizar los negocios, de estabilizar las empresas, de llevar a cabo el tema de la reestructuración de las deudas, de esos reperfilamientos. Y ya una vez tengamos eso, creemos que si ya el tema de la vacuna empieza a dar frutos y puede llegar a Latinoamérica, podemos pensar que entre el segundo semestre del 2021 y inicios del primer trimestre del 2022 podíamos tener una recuperación gradual e importante para Colombia y para Latinoamérica y para el mundo, entendiendo que hoy hay mercados que se han vuelto a cerrar. En Europa hay situaciones que hay rebrote, y eso dependerá de ello. Si llega a haber un rebrote como está sucediendo hoy en Europa, seguramente vamos a tener que otra vez retornar a muchas de las cosas en temas de confinamiento. Pero si seguimos en esta dinámica, creemos que podemos estar recuperándonos en el segundo semestre del 2021. Súper interesante tu punto de vista, William. Yo personalmente creo que depende un poco qué le llamemos estabilización, ¿no? O sea, la estabilización es tener portafolios, digamos, que se comportan normalmente, digamos, como se comportan en periodos de bonanza. Tiendo a pensar, digamos, que puede ser un poquito más, ¿cierto? Pero creo, digamos, que estamos todavía, y comparto 100% contigo, en el proceso, digamos, del manejo de esta crisis todavía, ¿cierto? Yo creo que nos queda una ola relativamente larga de reestructuras mirando para adelante. No sé si, como Ray Dalio dice, van a ser 3 o 5 años, digamos, pero que va a ser un periodo relativamente largo de ajuste. Yo creo que va a ser un periodo relativamente largo de ajuste desde un punto de vista de cartera. Y en este escenario, Ana María, una pregunta que hay acá del público es ¿cómo le recomiendas tú o qué le podrías recomendar tú a un empresario que hoy día necesita aliviar necesariamente su flujo de caja y optimizar su recuperación de cartera? Acuérdate que las cuentas por cobrar también empresariales también han sufrido. Entonces, ¿cómo tú podrías recomendar o qué podrías recomendarle a un empresario, digamos, para que permita aliviar un poco su flujo de caja? Bueno, realmente pues todo lo que tiene que ver con reestructuración financiera, como sabemos, pues tiene que ver con un tema de corto y largo plazo.
pues el largo plazo tiene más que ver con ya temas de reestructuración de la deuda, ya negociaciones con los bancos, con los acreedores, pero yo creo que hay un tema más inmediato que se puede hacer desde las empresas y uno es que nos tenemos que adecuar a la realidad en la que estamos. Yo siento que hay muchas empresas que todavía están presupuestando y haciendo su evaluación de costos y gastos basado en lo que quisieran que ocurriera y basado en unas premisas que son muy inciertas. En ese orden de ideas, pues nosotros estamos trabajando mucho una herramienta que es muy sencilla, que sí exige, como decía un poco Marco, que haya una honestidad completa en términos de la información, pero es el tema de llegar a un presupuesto base cero. Nosotros hemos notado que realmente muchas empresas están sobrecargadas en costos y gastos y esto no significa comenzar a cortar personal, que es algo que yo creo que a veces confundimos, como que recortar costos no comienza por ahí, porque en muchos casos lo que estamos viendo es que necesitamos es recapacitar a nuestra fuerza laboral para que hagan nuevas gestiones, como lo decía William, que me pareció muy interesante, que es algo que están haciendo los bancos, es coger sus equipos comerciales y recapacitarlos y redireccionarlos a sus áreas de cartera para que puedan aportar más a lo que necesita hacer el banco y la organización en este momento. Entonces, nosotros no abogamos por corto de costos, de alguna manera decirlo como a diestra y siniestra, y mucho menos cuando hablamos de lo que es el recurso humano, que es algo que tenemos que ver con mucho cuidado, pero sí les decimos que hagamos presupuestos basados en lo que tenemos la capacidad de gestionar hoy por hoy. Y eso significa, obviamente, cortar costos que posiblemente hace 6 meses tenían sentidos y hoy no. Un ejemplo de esto que nosotros siempre citamos, por ejemplo, IKEA, que es una multinacional inmensa, corta sus costos operativos año a año en el 2%. Nosotros por costumbre lo crecemos casi entre el 5 y el 7%, porque creemos que crecer exige eso, porque no estamos buscando eficiencias en nuestros procesos operativos. Entonces, esa es una herramienta que nosotros sugerimos como para iniciar, porque necesitamos dejar de esperar que nos den más crédito, que llegue el private equity, que nos ayude, sino que podemos hacer internamente. Y eso es una de las cosas que podemos hacer de una manera muy rápida, y es llegar a presupuestos que realmente se acoplen a las ventas que tenemos en este momento, a los cambios en costos que estamos asumiendo con las nuevas estructuras de bioseguridad que se nos están exigiendo para poder estar vigentes en el mercado. Creemos también que hay un tema importante en el encadenamiento. Todas las empresas están cambiando. Entonces, creemos también que hay espacios de negociaciones en los cuales nos podamos aportar en una sistematización para poder que estas carteras sean más efectivas, no solo para una empresa, sino para todas las empresas. Hoy por hoy, por ejemplo, en temas de suministro, una de las grandes críticas que se le han hecho a las grandes superficies son sus términos de pagos a largo plazo. Esto ha sido una batalla continua, pero hoy por hoy, cuando las líneas de suministros internacionales están limitadas, necesitamos fortalecer la industria nacional, necesitamos realmente apoyarlos a ellos dentro de unos esquemas que viabilicen no solamente sus operaciones, sino las operaciones de nuestros clientes. Entonces, ese encadenamiento también consideramos que es una herramienta importante y, por supuesto, eso nos exige mucho desde la perspectiva de que nos tenemos que acoplar no individualmente, sino como ecosistema. Este es un momento realmente para sobrepasar uno de los grandes retos de Colombia y de Latinoamérica, y es el fraccionamiento industrial que hemos manejado, que no nos permite realmente rentabilizarnos. Eso es algo que Estados Unidos y Europa hacen muy bien, y es muy difícil encontrar industrias que no tengan ya ese encadenamiento natural, porque ahí es donde están la mejora de los márgenes y la mejora en el flujo de caja, no solamente de una empresa, sino de toda la cadena de suministro. Y este es un momento para poder gestionar eso, ya que hay una apertura y una necesidad evidente de aportarnos y apoyarnos para poder sobrevivir y fortalecernos a mediano plazo. Perfecto, Ana María, muchas gracias por tu respuesta. Hablando también de recursos, tengo una pregunta aquí del público, ¿no? Dice más o menos así: en el contexto de la actual crisis, esta es una pregunta para Marco, creo yo, ¿de qué manera una pyme o una mediana empresa puede comenzar la búsqueda de socios estratégicos para su compañía que hoy está
ciertamente, digamos, con algún tipo de dificultades. ¿Es factible? Y si es factible, ¿cuáles serían los primeros pasos que tú podrías recomendar, Marco, para un empresario? Bueno, yo creo que la búsqueda de socios estratégicos en este momento de crisis es un tema más complejo de lo que se manejaba anteriormente. Yo siempre veo el tema de sector, ¿sí? Una pyme, dependiendo del sector en que se mueve. El tema de conseguir socios estratégicos es una situación que puede ir uno a través de los mismos fondos de inversión que hoy en día están presentes en el país, pero particularmente en este momento lo veo muy complejo, lo veo muy complejo. Hay que agotar primero un tema de viabilización de la compañía y dependiendo del mercado se conseguirán o no se conseguirán socios estratégicos. Es eso, yo no lo veo claro en este momento, aplicación de socios estratégicos que ingresen a viabilizar o a apoyar o a capitalizar compañías pequeñas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es un mercado que hoy día está bastante cerrado. Yo creo que comparto contigo, digamos, yo creo que en esa línea hoy día lo que ha aparecido un poco más, digamos, son alternativas de deuda, ¿no? Pero alternativas, digamos, de capital y de conseguirse socio estratégico, cuando probablemente también están viviendo una situación bien especial. Yo comparto 100% contigo, yo creo que se hace muy difícil. Tengo una pregunta para Ana María, del público también. Tú hablaste de productividad en una de las preguntas que hicimos antes. Entonces, la pregunta es, ¿podríamos entender cómo se mide productividad a nivel país? ¿No debería calcularse mejor como ingreso per cápita? La productividad realmente es cuánto generamos nosotros en todo el empleo basado en el PIB, exactamente. Entonces, lo que tomamos es básicamente el PIB dividido por las horas hombres formales que tenemos disponibles dentro de nuestras cadenas de producción. Y eso nos da un output muy bajito. Entonces, lo que estamos diciendo realmente es que esos procesos de producción no son eficientes. Entonces, a lo que vamos es, por decir, una hora hombre en Colombia, en comparación al PIB, genera 11, si no estoy mal, $11.26. En Estados Unidos, eso es 72.1. O sea, la capacidad de producción es muchísimo más amplia y eso tiene que ver con varias cosas. Por supuesto, el tema de tecnificación juega en contra nuestra. Nosotros seguimos siendo economías que manejan procesos muy artesanales y eso es algo que no nos permite ser competitivos. De hecho, en productividad somos uno de los países más bajos a nivel global. Entonces, eso es lo que nos dice es que tenemos mucha capacidad y mucha opción de mejorar y de seguir fortaleciéndonos. Aparte de la tecnificación, nosotros tendemos a tener curvas de aprendizaje que tampoco son muy efectivas. En las empresas, de nuevo, a nivel Europa y Estados Unidos, lo que es la curva de aprendizaje y la manera en la que tenemos que ejecutar las acciones de cada uno de nuestros trabajos está muy estandarizada. Y eso les permite a ellos hacer dos cosas para las cuales nosotros no somos muy efectivos. Uno es bajar el desperdicio, del desperdicio desde el retrabajo. Y segundo, ellos también tienen unos índices muy bajos de producto en devolución. Nosotros tenemos unos índices muy altos de producto devuelto. Y eso nos afecta mucho los márgenes. Entonces, además de que como resultado de nuestra baja tecnificación, nuestros márgenes comparativamente ya son más pequeños porque no producimos en escalas industrializadas. También tenemos el tema que nos pega muy duro la curva de aprendizaje y los márgenes se nos ven afectados por estos reprocesos y estos productos que tenemos que volver a gestionar, sea porque los asumimos dentro de nuestras pérdidas o porque realmente nos toca volver a meterlos en nuestro proceso de producción para que el cliente los acepte. En cualquier caso, la productividad al estar tan baja genera que los márgenes se minimicen y eso me impacta directamente en mi flujo de caja.
porque dinero que debería tener libre después de mi ejercicio operativo lo estoy atando a procesos que yo debería estar mejorando y optimizando. Entonces, ese tema de la medición de la productividad es importante no solo a nivel macroeconómico, sino en los indicadores de gestión de las empresas. Yo saber cuál realmente es mi desperdicio, mis reprocesos, cuánto de eso realmente lo puedo mitigar a través de una mejor capacitación o a través de nuevas tecnologías o a través de un análisis de la data. Todo eso me va a permitir llegar a tomar decisiones más precisas y más inteligentes respecto a mi operación, que al fin y al cabo es la base de mi liquidez y que a su vez es la base de la capacidad de recuperación de cartera del sector financiero. Entonces, comenzamos con algo muy pequeño, como una semillita, pero si podemos comenzar a afectar esta semilla de una manera positiva, de ahí podemos comenzar a tener, pues, obviamente, unos mejores frutos para todos. Excelente, excelente. Me temo que hemos llegado como al final de este panel. Ya creo que ya me pasé por unos minutos, por aquí me dicen. Así que nada, agradezco a todos los asistentes, en particular agradezco muchísimo a Ana María López, socia de OPES, a Marco Eliezer Peralta, gerente general de la empresa Non-Performing Loans, y a William Lenis, mi gran amigo, director nacional de normalización de la vivienda, digamos, por haber participado en este foro conjunto, digamos, con la revista Ciclo de Riesgo. Agradezco también a todos los asistentes, digamos, por su tiempo y por habernos escuchado, y particularmente también a Beatriz por la cordial invitación a este evento de riesgo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muy amables. Gracias a los panelistas. Fue un panel muy entretenido y excelente para todos. Gracias. Así fue. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Muy bien, muchas gracias a nuestros panelistas, a nuestro moderador. Muy interesantes todas sus posiciones y todas las ilustraciones que nos han entregado en este mediodía. Llegó el momento de la pausa para el almuerzo. 2:10 de la tarde estaremos regresando en punto para entregar más premios, más incentivos. Ustedes sigan conectados. En la tarde va a estar muy interesante, muy nutrido todo este movimiento y toda nuestra agenda. Más mesas de expertos, paneles, preguntas en el chat para que ustedes no se desconecten, por favor, y sigan con nosotros en este B2B Finance Day. Disfruten, por favor, su almuerzo y a las 2:10 estamos de regreso. Muchas gracias.